Teams bien lento, pesadito, ya empezó. Ok, muy bien chicos, ¿cómo han estado? Buenas tardes. Ya pues en esta segunda, que quedan solo 2 semanas, ya está la antepenúltima semana de octubre y viene prediciembre, prenavidad. Noviembre es prenavidad. Va volando el semestre. Pues felicitarlos porque se han mantenido ustedes en su rendimiento, han perseverado en la formación y eso pues hay que reconocerlo. Espero que se estén cuidando, que Dios me los esté cuidando, la Virgen también, que ustedes estén usando sus tapabocas. Yo sé, estoy como ustedes, no va a la hora que este año pase, que ya esto sea que lo fuerte pase rápido. Y no como le mandaron un meme a mi hija que le dicen es que qué tal que el 2020 sea el tráiler del 2021, imagínense. Qué optimismo. Y entonces pues retomar el tema. La otra semana es parcial, va a ser igual al anterior parcial, en el sentido de que es teórico todavía. Coloco un cuestionario, lo coloqué en una pestaña que va a decir investigación corte 2. Tú lo descargas, lo respondes y lo vuelves a subir a EVA. ¿Hasta dónde va a llegar el parcial? Pues va a abarcar el temario que hemos visto hasta ahora. Porque ahorita tenemos que recordar, estamos en los paradigmas, o sea, la evaluación va a ser sobre los paradigmas, hasta donde hayamos visto los paradigmas, ¿sí? Porque alcanzamos a ver la mitad del paradigma cuantitativo, del racionalista deductivo, y ahorita vamos a ver el cualitativo, que sería el inductivo. Y lo más importante, cómo eso se refleja o afecta las investigaciones, o sea, la práctica de la investigación que ustedes ya van a realizar, Dios mediante, el próximo semestre, en 2021, Dios mediante. En eso es que estamos. Entonces, la pregunta que hace cualquier profesor, ¿no? ¿Quién recuerda que vimos hasta la clase pasada? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Voy a ponerles aquí la lámina. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me lo dice con sus propias palabras? Porque de todas maneras les voy a hacer examen de eso. Como hablo, según hablada, las 1850 habladas que intentaba hablar yo. Como decía. Ajá, nadie vino a clase la semana pasada. Deben de recordar, estamos en el paradigma racionalista deductivo, que hace parte de el racionalista deductivo, que está inmerso en el método científico, ¿no? Digamos por ahí. Que habíamos dicho hasta el momento. ¿Se acuerdan? Ah, vimos esta parte. Íbamos por aquí. Las fases. ¿Quién me recuerda esto? A ver, alguien que me diga, dígame entonces qué. Imagínense, o sea que qué, no se aprenden las lecciones, imagínense. Voy a decirlo por última vez, la que me entendió, me entendió. Nadie se acuerda. Profe, si no estoy mal, usted decía que a estas fases eran muy importantes y que de cierta manera no podíamos empezar o volarnos ninguna porque tenía que ser en ese orden para poder tener un buen resultado. Bien, eso por respecto a la fase. Pero recordemos en qué consiste el paradigma racionalista deductivo. ¿En qué consiste? Que Junco lo dijo, que Junco siempre lo dice, como que hoy no ha venido Junco, por eso no lo han dicho. ¿En qué consiste el paradigma racionalista deductivo? Dime. Profe, que partimos de la teoría para llegar a la aplicación. A la aplicación, exacto. Nos han aprendido las lecciones, nada más tú, Junco. El día que tú no estés, profe, que utiliza la razón. Exacto, se utiliza la razón, exacto, el racionalismo con el empirismo unidos en el método científico. Entonces recuerden cómo se realiza ese tipo de investigaciones. Yo tomo un objeto o fenómeno de la realidad y ¿qué hago con ese objeto de la realidad?
que es la lámina que está aquí. Analizarlo, profe. Exacto. ¿Y qué significa analizar? Descomponer en partes. Exacto. Y esas partes se llaman Variables. variables. De todas las posibles variables en que se puede dividir el fenómeno, yo selecciono las que voy a utilizar, descarto otras. Ahora, ¿de dónde saco yo esas variables? ¿Dónde las consulto? ¿Quién me las da? ¿Me las invento yo? No la misma teoría, pero ya validadas. Exacto, o sea, la consulta bibliográfica. Por ahí, eso es lo que apuntaba Jairet y es por ahí donde íbamos. Entonces, la base de este paradigma, pues se llama paradigma porque es una manera de investigar, es que yo externamente al objeto lo analizo. O sea, analizarlo es separarlo en variables. Consulto a los otros científicos, o sea, la consulta bibliográfica. Ese era el esquema que estábamos mostrando aquí. Esa consulta bibliográfica me orienta la investigación hacia qué elementos que son los que constituyen ese tema. Y con esa guía yo perfilo, ajusto mi investigación a los objetos de estudio a los que le estoy aplicando. Entonces, desde la fase 3, por eso está desde aquí, y en esto se parece a la cualitativa que vamos a ver hoy. Y es más, yo diría que es hasta peor. La cualitativa es el centro, o sea, el eje al cual orbita la investigación es la consulta bibliográfica. Todavía es más riguroso en la cualitativa, en la inductiva. Pero como estábamos aquí apenas por el enfoque cuantitativo, miren que la fase 3 es la revisión bibliográfica. Y es fundamental por lo que te digo, te permite identificar las variables, seleccionar la muestra, perfilar el nivel de profundización hasta a donde puede llegar. Y vamos por acá. Esto se los voy a preguntar en el parcial. No voy a volver a repetir la repetidera porque para eso les pongo yo el video en YouTube y les mando el video por el WhatsApp. Tienen que revisar y están las diapositivas colocadas en el EVA. ¿Sí? Además, porque si esto ustedes no lo tienen claro, el otro semestre se van a estrellar. Si ustedes no tienen claro cuando vayan a mirar qué tema van a desarrollar en el curso y no tienen claro que la revisión bibliográfica empieza desde la selección del tema, les va a costar más trabajo hacer la investigación. Porque eso me ha pasado con compañeros que creen que esta fase de revisión bibliográfica está por acá en marco teórico, por allá en la fase, no sé, 5, 6, 7. Y cuando les digo que hay que hacer enseguida la consulta bibliográfica, se estrellan, se confunden. Y creen que lo primero que hay que sacar es el título, y lo primero que hay que sacar no es el título, es la idea, el tema que vas a plantear. Miren lo que aquí está puesto. Primero que el título es la idea. El título sale, se construye cuando tú estás operativizando la idea, o sea, la estás convirtiendo en investigación, la problematizas, buscas la consulta bibliográfica y lo vas sacando. Ahí sí, así es que sale la investigación. Yo he desarrollado desde este semestre con los grupos de sexto en adelante un formato que se va llenando, digámoslo así, que va perfilando la investigación para ir logrando eso, ¿ya? Se me tocó diseñarlo, inventarlo, aplicarlo para que los estudiantes lo pudieran utilizar. Pero básicamente de este enfoque, que como dijo Jairet, no se puede saltar ninguna fase. Además, por lógica, si tú te saltas la fase 3 de revisión bibliográfica, todo lo demás no te puede salir, no te sale, porque te lo vas a inventar, tan sencillo como eso. Si yo no sé qué variables son y no consulto los otros teóricos, yo me pongo a inventar. Y entonces, si me pongo a inventar, estoy en el terreno del conocimiento común. Estoy echando carreta, mejor dicho. Y se cae enseguida. Entonces, no puedo volarme en ninguna fase. Todas están interconectadas. Todas están interconectadas. Ese esquema lo entendimos en la clase pasada, por favor, para poder continuar. Sí, profe. Sí. Y les repito de corazón, no es por cumplir con una nota, una clase o un parcial. Es que si usted no tiene eso claro, se va a estrellar el otro semestre. Yo no quiero que se estrelle. Desde ahora les voy diciendo, Dios mediante, seguimos en la universidad. Miren con quién va a trabajar usted el otro semestre en su, no digamos proyecto, pero sí iniciativa de investigación, porque usted va a hacer los primeros ejercicios de investigación educativa en sexto semestre en práctica de investigación 1. Yo exijo que sea mínimo de 2, máximo de 3 compañeros. Vaya mirando con quién le gustaría trabajar. Yo sé que eso también pues depende de quiénes se matriculan, la población que queda el otro semestre. Pero vaya mirando de pronto con quién sí y con quién no.
Esto pues me lleva a casos como por ejemplo los casos de Yamit, que son lobos solitarios. Esto no lo pueden hacer solos. No se los voy a valer solos el otro semestre. ¿Por qué? Porque cuando hagas la consulta bibliográfica y tú vayas a hacer la organización de la selección de la muestra, el alcance de la investigación, tú no, te va a costar más trabajo porque es mucho material. No vas a poderlo entregar en las fechas que se necesitan. Porque si tú te das cuenta, cuando yo haría la revisión de esos avances cada vez que tuviéramos clase, y las clases son cada 8 días, y no es lo mismo hacer esto 2 o 3 personas para entregar cada 8 días que hacerlo tú solo. Y yo no te puedo decir, ah, bueno, como eres tú solo, lo haces en 15 días. No. Y eso les ha costado a varios compañeros que finalmente han tenido que formar grupos, porque no entregan a tiempo, no pueden, es imposible. Entregan unas cosas macheteadas, horribles, y yo no se las puedo valer por la misma necesidad de entregar en la fecha. Entonces, váyanlo, desde ahora se lo voy diciendo, vayan mirando con quién van a desarrollar esa investigación. Ah, profe, ¿sobre qué la investigación? No, ya eso se dará solo de acuerdo a la población que ustedes vayan a hacer la investigación, la decisión del grupo. Hasta eso. Si Junco con Shaddai hacen grupo con otro compañero, por decir algo, entre los tres miran, bueno, ¿en dónde vamos a hacer la investigación? Junco está dando clase en 6º grado, Shaddai la está dando en 5º, la otra compañera en 7º. Entonces usted determina, tiene 3 opciones de población, por ejemplo, dónde aplicarla. Y además están en 2 colegios diferentes, por decir algo. Entonces, están en el colegio Colón y están en el otro colegio, el Alberto Aza, por decir algo. Entonces ya yo decido dónde hago la investigación o si hago una investigación comparativa, ¿sí ven? Pero si estoy yo solo, solo tengo un solo colegio, una sola opción, un solo grupo y así. O sea, por algo es que se los estoy diciendo. Bueno, entonces... Yo tengo una pregunta. Dale. Y si los dos comienzan con la tesis a hacerla, y si un compañero se atrasa en un semestre, ¿cómo se haría ahí? Nada, lo tienes que sacar. Los dos, las dos, o los dos. No, si son 3 y hay uno que está fallando, quedan 2. Y si están los 2 y se sale, te toca formar grupo con otro o seguir tú sola, imagínate. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Así que hay que saber con quién yo voy a hacer la investigación, que no me deje colgado de la brocha por ahí en 7º semestre, 8º semestre. Muy buena pregunta. No, yo pregunto porque pronto a veces se presentan problemas que a veces no tienen dinero para matricular. Entonces... Totalmente cierto. Esto es un poquito como al albur, pero trata de tener una posición un poquito más práctica, de tú saber quién sí, quién no. Es difícil. No, adivino nadie es, la verdad. Pero sí tratar de, por lo menos, de que sea una persona que sirva para trabajar, porque también tengo casos de compañeros que forman grupos y solamente trabaja uno porque el otro compañero ni se manifiesta. Entonces, ¿de qué sirve que esté pagando la matrícula si no trabaja? Entonces, es lo mismo como si no estuviera. Es bien complicado, es bien complicado, es bien complicado. Aquí es de mucho, aquí ya es de responsabilidad y de cumplimiento. Y yo tengo que poner las notas de parciales. Mis notas de parciales y de compromiso son de las entregas, de las partes que se están entregando. Si no, pierdes el semestre. Porque aquí ya no es de teoría, en sexto semestre no es teoría, no es que te ponga un cuestionario como acá, nada. Aquí es aplicación y muéstrame el trabajo, muéstrame el avance, muéstrame cómo va. No hay trabajo, no hay nota. Así. O sea, ya en 6º semestre se terminó la teoría, compañeros. Aplicación. Es cuando se pone interesante. Ahí es cuando se pone bueno eso. Bueno, listo. Hasta acá lo entendimos, ¿no? Esa característica, retomando ahora sí el tema, esa característica de que el enfoque cuantitativo necesita el apoyo de la revisión de la literatura, es lo que lleva a definirla como no autosuficiente. Es decir, una investigación no se alimenta a sí misma. El investigador o la investigación se alimenta de los procesos de investigación anteriores. Es como dice el dicho, te paras en los hombros de otros gigantes para tú también mirar más allá. Lo segundo es que es perfectible. Esas son características del enfoque cuantitativo. No es autosuficiente. Como no es autosuficiente, es perfectible. ¿En qué sentido? En que lo que se conoce de ese tema se va perfeccionando con los resultados de sucesivas investigaciones. Y cuando sucesivas investigaciones llegan a los mismos resultados, o sea que las hipótesis son comprobadas una y otra vez, verificadas una y otra vez, entonces estamos ante una ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama eso? Cuando sucesivas investigaciones
aportan los mismos resultados de manera independiente, ¿no? Una en China, una en Arabia, otra en Estados Unidos, y llegan a las mismas conclusiones. Cuando tú juntas todas esas conclusiones de las hipótesis, entonces se dice que estamos ante una ¿qué? Que lo corché. Una ley. Antes de la ley. Teoría. Eso, la de la relatividad, exacto, la teoría. Una teoría es que cuando una y otra vez por diferentes causas, o sea, con investigaciones que no están coordinadas, sino que cada uno por aparte está investigando, llegan a unos resultados comunes. Va pasando el tiempo, se van compilando esos resultados, y la comunidad científica dice, bueno, aquí estamos ante una teoría. ¿Qué es una teoría? Un conocimiento todavía más acertado, porque acuérdense que aquí no es verdad absoluta, aquí estamos en un conocimiento más acertado a cómo funciona ese proceso. Es la más adecuada. Por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies. Es la más acertada para explicar cómo la selección natural opera, pero no es una ley, fíjate tú. Todavía sigue siendo teoría. No ha pasado por un proceso donde no se puede afirmar que es una ley natural. Las leyes son leyes naturales y lo que se hace en las sucesivas teorías e hipótesis es ir descubriendo esos patrones comunes. Por eso son teorías todavía. Lo mismo pasa con la relatividad. No se ha podido comprobar del todo en la naturaleza porque obedece a procesos macrocósmicos y microcósmicos. No se ha podido verificar como una ley. ¿Ya? Y así. Entonces, eso es un poquito subjetivo, porque ya esos epítetos se los ponen los seres humanos, la comunidad científica. Y la comunidad científica, pues, son seres humanos que se pueden equivocar, por decir algo. Pero lo que se va es que, como no es autosuficiente, y una investigación necesita de las demás investigaciones para sustentar sus trabajos, su proceso, entonces, al mismo tiempo, los resultados de las sucesivas investigaciones alimentan el conocimiento de ese tema. Entonces se hace perfectible, se perfecciona a sí misma en ese conocimiento. ¿Sí está claro eso ahí? ¿Sí me entendieron? O sea, entre más se investigue sobre un mismo tema, más se sabrá de ese tema, es lo que se quiere decir. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a investigar los océanos, entre más investigaciones haya sobre cómo se comporta la vida marina en el fondo del mar, pues mejor y perfectible será el conocimiento que tendremos sobre el mar. O la luna, o Júpiter, o cualquier tema. ¿Ya? O la psicología, o el proceso de conocimiento. Es eso. O sea, eso es lo que nutre la ciencia. Ahora, y venía por acá, precisamente venía por acá. Entonces, normalmente la postura es esa. Las hipótesis alimentan las teorías y las teorías en su conjunto sirven para descubrir las leyes naturales. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Ahora, ¿en qué sentido? Ahora sí lo vamos a mirar un poquito más preciso. ¿Cuál es la condición para que una hipótesis sea considerada teoría? Ya está colocadito. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice la diapositiva? Abajo. Todos los casos particulares, 100%. Exacto. Junco había dicho, este paradigma es racionalista deductivo. Este paradigma se basa, ahora sí lo estamos viendo. Eso que Junco está diciendo, aquí es donde se ve. Este paradigma consiste en que la teoría va a explicar en el 100% de los casos lo que ocurre con los sujetos de la naturaleza. Y debe explicar ese comportamiento, ese fenómeno 100% de las veces. La condición para que la hipótesis sea válida y se constituya en teoría es que siempre explique de manera correcta, apegada a la verificación, el 100% de los casos. Por lo tanto, es fáctica. Miren que hemos dicho, no es autosuficiente, es perfectible, es fáctica porque se tiene que basar en la realidad de los sujetos cuando se aplica, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo, y tiene que aplicarse en el 100% de los casos. Entonces, si yo en la teoría establezco por los resultados previos que todos los animales mamíferos nacen del vientre materno y son amamantados al nacer, esa explicación debe obedecer al 100% de los casos, ya sean animales domésticos, salvajes, marinos,
terrestres o aéreos. Dígame un animal mamífero aéreo que vuela. ¿Quién sabe? Las ballenas y los delfines son mamíferos. Nacen de una mamá, bajo el mar, se amamantan de la mamá. Cumplen con la teoría, 100%. Los murciélagos y todo eso, los murciélagos, ¿sí ven? Los murciélagos nacen de la mamá, se alimentan de la leche materna de mamá murciélaga, son mamíferos. El ser humano, mamífero. La vaca es mamífero, el tigre es mamífero. Todos los animales que cumplan con lo que se manifiesta en la teoría serán mamíferos. ¿Sí ven? Se parte de la teoría para la verificación de los animales, de los seres de la naturaleza. Desciende de lo general a lo particular. Aquí es donde se está viendo eso. Eso que Junco nos repite y nos recuerda cada rato. Ese hecho de que se manifieste en el 100% de los casos es lo que la constituye en universalista. Eso es lo que pasa con este tipo de resultados. Las investigaciones cuantitativas están en el terreno de lo universal, de lo que estoy diciendo, el 100% de los casos. Por lo tanto, estamos en el terreno de todos, ninguno, siempre y nunca. Todos, y mira que está en rojo, todos los animales mamíferos tienen esa característica, todos. Por lo tanto, ninguno puede no cumplirla, ¿ya? Entonces, si todos y ninguno está del reino de lo universal, entonces siempre los animales mamíferos serán estos, los que nacen del vientre materno y son amamantados al nacer. ¿Sí se dan cuenta? No hay chance de que alguno se salga de ese molde. Siempre busca la ley universal. Y por eso es que terminan en leyes universales. Porque como está buscando abarcar el 100%, esta definición, digamos, de mamíferos, aquí está abarcando animales de qué planeta. Tierra, profesor. Pues obvio el de nosotros, profesor. De la Tierra. De la Tierra. Si encontramos animales en otro planeta y le queremos, o sea, si encontramos animales en otro planeta, por ejemplo en Marte, en Venus, ¿yo le puedo aplicar esta definición? No, no se podría aplicar. No, pues, Porque allá existen otras condiciones, por lo cual se tendrían que crear otra serie de clasificación ¿Y qué pasa? A las circunstancias de ese planeta. ¿Y qué pasa si en Marte? ¿Y qué pasa si en Marte los bebés nacen del vientre de su mamá y también los amamantan? Eso es lo que iba a decir, todo depende. Si ellos nacen del vientre de la mamá y si hay animales que también nacen del vientre de la mamá, entonces son mamíferos marcianos, ¿no? Exactamente, pero si te das cuenta tú, estoy subordinando los casos particulares a que cumplan con la teoría. ¿Sí te das cuenta? Lo acabamos de decir. Siempre y cuando si nazcan del vientre materno y sean amamantados por su mamá marciana. O sea, que tú lo puedas adaptar a la teoría. Está subordinado a lo que está diciendo la teoría. ¿Sí te das cuenta ahí? No fue al revés, no fue al revés. Estamos diciendo, no, sí lo puedo aplicar siempre y cuando cumpla con las condiciones de la teoría. ¿Sí? Entonces, entre comillas, lo universalista se va extendiendo, porque si se cumple en Marte también vale. Es válido entonces. Siguen siendo mamíferos. Marcianos, pero mamíferos. ¿Sí te das cuenta? Entonces, esa capacidad universalista permite que la teoría sea, en teoría, aplicable a todos los casos de este universo conocido. Siempre y cuando que cumplan con las condiciones de la teoría. ¿Está claro? Aquí está la explicación de lo que Junco nos dice. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí entendieron? R, profe. R, exacto. No es al revés. Aquí es que cumplan con lo que dice la teoría. ¿Sí? Entonces, si yo voy a aplicar lo voy a aplicar a la pedagogía, por decir algo, yo tengo que verificar que los sujetos de la teoría, de los sujetos a los que yo estoy estudiando, estén acordes a la teoría que estoy basándome. Si se dan cuenta, por eso es que es difícil utilizar este tipo de enfoque para la pedagogía, para los procesos humanos, porque implica que los sujetos que son personas, que estarían aquí, deben amoldarse, entrar dentro de lo que la teoría indica. Si no entran dentro de lo que indica la teoría, no pueden pertenecer ahí, no me sirven. Es por eso es que es difícil usar este tipo de enfoque. Se puede, pero en ciertos casos. ¿Sí?
Y lo que sí es válido cuando se vean las investigaciones mixtas es que tú puedes utilizar ciertos elementos cuantitativos, por ejemplo, en la etapa descriptiva diagnóstica. Ahí lo más recomendable es usar un enfoque cuantitativo para poder diagnosticar las características, al momento de caracterizar, obtener el estado de las características de esos elementos. O sea, aquí, cuando estamos acá. Luego vamos a devolver. Cuando estamos acá. Ay, perdón ustedes que suba tanto la lámina, pero aquí. Oye, pasa, ¿qué pasó? No puede. Aquí. En esta etapa de acá de las variables. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo voy a hacer el diagnóstico, es para saber el estado de estas variables, cómo están en ese grupo, en cuarto grado, cómo están esas variables en cuarto grado. Acudo a los científicos anteriores, los teóricos, para ver qué variables voy a utilizar y seleccionar de ahí. Listo. Cuando yo quiera diagnosticar el estado de esas variables, lo más recomendable es utilizar un método cuantitativo. Cosa de que los resultados sean del estilo, el tanto por ciento de los estudiantes logran esto, el otro tanto por ciento tienen la competencia de esto, y entonces uno va mirando de una, cuantitativamente en forma de barras, de gráficas, de tortas, el estado de esas variables. Por eso es que es tan importante saber seleccionar la muestra y las variables. Y se recomienda esa primera aproximación que sea cuantitativa. Es decir, se puede utilizar la fortaleza del enfoque cuantitativo en esa parte, en algunas partes de una investigación cualitativa. Pero no es recomendable aplicarle un enfoque cuantitativo a estudiar un fenómeno social. Porque te pasa eso. Tienes que condicionar los sujetos a la teoría que estás utilizando. Si no, no los puedes meter. ¿Ya? Eso es lo que más adelante se va a ver como validez interna y validez externa de la investigación. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Vamos bien ahí? Todo esto lo van a aplicar el otro semestre. Tienen que tener esto clarito. ¿Preguntas hasta acá? ¿Eso entra en el parcial, profe? Claro que por supuesto que desde luego que sí. Bueno, entonces, hasta acá, si no hay preguntas, hemos visto las características y la forma procedimental de las investigaciones del enfoque cuantitativo, que son producto de ¿qué? Del paradigma, estamos viendo arriba, racionalista deductivo. ¿Está claro ahí? Bueno, vamos a ver cómo se expresa, ¿no? Ese tipo de investigaciones. ¿Cómo son las definiciones en este tipo de investigaciones? Pues son basadas en los datos numéricos que se obtienen, porque son cuantitativas, ¿ya? Por lo tanto, se generan unas ideas preconcebidas, y esas ideas preconcebidas surgen de la hipótesis, porque recuerden que en esta investigación la hipótesis va antes de la experimentación. Entonces, esa hipótesis es totalmente preconcebida, con base en los teóricos, pero es preconcebida. Una vez se recolectan los datos numéricos, ¿sí? Pues se trasladan a una matriz, se analizan, y ahora sí con la estadística, con las barras, ¿ya? Porque son numéricos. La perspectiva del investigador, ¿cómo es? Y esto sí tienen que tenerlo claro, clarito, claro. Es externa. El investigador siempre está por fuera, al margen, como dice aquí, de los datos. No se mezcla, no se unta de lo que está investigando, ¿sí? El investigador no involucra sus antecedentes ni experiencias en el análisis. Mantiene distancia. Por lo tanto, es objetivo, riguroso, confiable y con grado de validez. ¿Está claro eso? Es decir, si yo voy a hacer una investigación educativa bajo este criterio, de este paradigma, yo no puedo entrar al salón de clase. Porque contamina la investigación, imagínense. ¿Sí está claro ahí? ¿Preguntas? Bueno, sigo. Entonces, ¿cómo se muestran los resultados? Pues obviamente tablas, diagramas, ¿sí? Otra cosa que deben tener clarísimo, la forma en que se entregan los resultados. Cómo se escriben las investigaciones y los reportes, porque esta característica es común en las investigaciones cualitativas.
no se escriben, y se los repito, hoy 21 de octubre, un día antes de mi cumpleaños. Las investigaciones se escriben siempre en tercera persona del singular. ¿Está claro eso? No se escribe hicimos, hacemos, hice, haré, nada. Nada de lenguaje inclusivo, del yo, del nosotros, no. Siempre es tercera persona donde se evidencia esta distancia, este margen que debe tener de distancia objetiva del investigador. ¿De acuerdo? Nada de que en esta investigación realizamos tal cosa, no. Tomamos como muestra, no. Se tomó, se realizó, tercera persona. ¿Está claro eso? Porque más de uno me ha tocado pedirle corregir trabajos en sexto, séptimo y octavo semestre. Ya sea porque copian y parafrasean mal, o ya sea porque creen que así es que se escribe. No, ustedes les tocó corregir eso y volverlo a escribir. Te lo digo hoy, quinto semestre. No me van a entregar esos trabajos así porque así no se hace. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alex entendió? ¿Alex Villarreal entendió? Afirmativo. Listo. Sigo. Bueno, ahora sí, llegamos a el enfoque cualitativo. Pam, 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 pam. La clase de hoy va hasta aquí. Viene otra, pero vamos a tratar de agotarlo hasta aquí, este enfoque. O sea que el parcial llegaría hasta acá, hasta el enfoque cualitativo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces el enfoque cualitativo, estrictamente hablando, digámoslo así, se aplica al estudio de qué. Vamos, con esta lámina lo decimos. El enfoque cualitativo se aplica para qué tipo de investigaciones, según la diapositiva que están viendo acá. Subjetiva. Sí, pero se aplica para estudiar qué tipo de fenómenos. Fenómenos sociales. Exacto, no se les olvide. Este tipo de enfoque no se puede utilizar para investigaciones cuantitativas o racionalistas deductivos. La investigación cualitativa solamente se utiliza para los fenómenos sociales, porque tiene unas características diferentes que vamos a ver ahora en su procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, este enfoque se apoya en dos pilares. En el paradigma empirista inductivo, ¿ya? Y en las herramientas metodológicas de recolección de datos de la etnografía, tanto de la sociología como de la antropología, es decir, la recolección de datos con instrumentos y técnicas sociales. ¿Ya? ¿Por qué se tiene que el primer pilar es el paradigma empirista inductivo? Porque viene heredera del conocimiento científico. Recuerden que el conocimiento científico es cuando se une el empirismo y el racionalismo, ¿sí? En el primer enfoque cuantitativo, el racionalismo, de alguna manera usted lo ve como un poquito más claro. En el cualitativo, el empirista prima más. Porque ¿en qué consiste el paradigma empirista inductivo? En que usted mira los elementos comunes de los sujetos para posteriormente generar la hipótesis que explique esas características comunes. ¿Sí ve? Por eso es que es inductiva. Junco, recuérdenos que es inductivo. Profe, cuando se parte de la praxis y llegamos a la teoría, profe. Exactamente. Entonces usted empieza por los sujetos e inductivamente llega a la teoría, es decir, o a la hipótesis. Es decir, primero miras los sujetos y sus características comunes para generar la hipótesis. En sociología, ¿cómo se ve eso? Cuando varios individuos, por ejemplo, comen carne humana. Entonces, cuando diferentes tribus comen carne humana, tú explicas en tu teoría por qué lo hacen. La característica de ellos es, aparte de todo eso, que son caníbales, comen carne humana. ¿Por qué lo hacen? Esa explicación de por qué lo hacen es posterior. Después de haber analizado cómo se comportan. ¿Sí? Por eso es que el paradigma es empirista inductivo. Y como es conocimiento científico, implican el método científico. Es decir, sigue estando bajo el mismo esquema. Sigue estando bajo el mismo esquema racionalista deductivo, pero aquí ya hay una variante. Aquí es empirista inductivo, pero en su corazón, en el almendra, siguen usando el método científico.
Los dos, el cuantitativo y el cualitativo. ¿En qué se distinguen, profe? En la metodología. Porque el método que utilizan es fenomenológico, que ese es el otro paradigma que está ahí. El paradigma fenomenológico. ¿Sí? Entonces, como para que no nos enredemos. Entonces, el enfoque cualitativo se basa en la inducción, o sea, en el sistema inductivo, y en los métodos y técnicas de la sociología, de las ciencias sociales, o sea, etnografía, sociología, antropología, para recopilar los datos. ¿Por qué? Porque la etnografía, la sociología y la antropología utilizan ese esquema inductivo. Entonces, como se hace sobre el terreno con los sujetos, entonces, pues los datos que toman, o sea, los instrumentos que utilizan, están diseñados para tomar datos de los sujetos. Ya lo vamos a mirar aquí en detalle, ¿no? Entonces, las características de cualquier investigación etnográfica o social es la inmersión en el sitio. ¿Sí ven? En este tipo de investigaciones sí o sí es obligatorio que usted se involucre en el grupo. Usted no puede hacerlo por fuera como en el otro paradigma. Aquí tiene que estar usted metido. ¿Ya? Observar cómo se comportan los individuos para ahora sí generar los documentos, los informes, las hipótesis y las teorías. Hay dos tipos, bueno, hay dos escuelas clásicas de etnografía. La que ahorita pues obviamente está imperando, la más reciente, entre comillas, de los 70, los 80, que tiene que ver con la escuela de Chicago. La escuela de Chicago creía en que tú tienes que no solamente estar dentro del grupo, sino ser uno más del grupo. Miren la diferencia entre esta foto. Si yo les muestro esta foto, esta de aquí, de lo que se llamaba la antropología cultural, que era la clásica del siglo XIX, XVIII y para atrás. Y yo les pregunto a ustedes aquí, ¿quién es el investigador, el antropólogo? ¿Ustedes me lo pueden distinguir? El que tiene un traje blanco. Exactamente. Claro, se dan cuenta, el tipo está allá adentro, pero al mismo tiempo no se unta. O sea, estoy, pero no estoy. Yo entro, pero no me involucro. ¿Sí se dan cuenta? Era la forma en que los imperios, pues, estudiaban a las demás personas. Entonces, el investigador representaba a esa potencia europea de la civilización que iba a ver cómo se comportaba la otra humanidad incivilizada. Entonces, como él personifica el imperio, se tiene que notar en la vestimenta, en la manera de hablar, de vestir. Entonces, él llevaba a su patria con él como un caracol. Entonces, la ropa la traía de Inglaterra, los perfumes de Inglaterra, todo de Inglaterra. No se ponía ropa de la tribu a donde iba ni nada. No se involucraba. Él entraba, pero mantenía la distancia de investigador para recopilar los datos descriptivos. Ese recopilar datos descriptivos todavía se utiliza. La manera como se hace ahora es diferente. Si les hago la misma pregunta y de esta foto les pido yo que me identifiquen cuál es el investigador, ¿usted puede distinguirlo? A simple vista no, profe. A simple vista no. En eso fue la innovación de la Escuela de Chicago. Si yo quiero saber cómo se comportan las barras bravas, yo debo camuflarme en las barras bravas, ser un miembro de las barras bravas. Si yo quiero saber cómo es la vida de los presos, de alguna manera tengo que estar metido en esa cárcel. Comer lo que ellos comen, vivir lo que ellos viven, estar en las mismas condiciones que ellos, ser uno más de ellos, para tener todavía más fidelidad de mis resultados. Esta es la que se utiliza ahora. Cuando usted hace una investigación educativa que es cualitativa, usted debe involucrarse con esos estudiantes. Por eso es que se da desde la práctica pedagógica. Obviamente ahora mismo, pues con la pandemia es difícil, pero lo que se espera es que usted presencialmente está con unos chicos, ya los chicos lo conocen a usted, ya lo han aceptado como un docente auxiliar o como un docente más. No hay hielo que romper, para decirlo así. O sea, ya saben quién eres tú sabes quiénes son ellos, ya te conocen, ya eres uno más. Ya tú puedes aplicar la investigación desde el punto de vista etnográfico con ellos. No es lo mismo que tú vayas y te lleven a un salón donde ninguno te ha conocido y tú quieras hacer la investigación ahí. Muy difícil que puedas hacer la investigación porque los resultados de los instrumentos que utilices no van a ser verídicos, fidedignos, porque no se van a comportar igual. Los seres humanos no se comportan igual cuando está una persona extraña a cómo se comportan cuando están en confianza. Eso se sabe, ¿no? Es decir, no se comportan tal cual es. ¿Sí? ¿Está claro eso ahí? No son espontáneos.
¿ya? Para que usted logre la espontaneidad, usted debe haber estado con ellos para que ellos no tengan problema de decirte lo que sienten de verdad. Por ejemplo, si usted va a entrar a un salón donde nadie lo ha visto a usted y usted va a hacer una indagación sobre el matoneo, el bullying, y usted les pregunta a los chicos con sus encuestas, sus instrumentos, que si ellos han sido víctimas del bullying o si ellos han generado bullying en algún estudiante, ¿usted qué cree que le van a contestar? Puros angelitos lo que va a ver usted ahí. No, yo jamás le grito a mis compañeros, no, yo jamás se la monto a ninguno. No, a mí jamás me han hecho bullying. ¿Ves? Son falsos, no son reales. Si tú entras al salón y ya llega un momento en que ellos tienen confianza contigo, te vas a dar cuenta que si gritan, que si le hacen el bullying a alguien, ya. Ahora sí se están comportando en la realidad. ¿Por qué me contestaron una cosa diferente? Porque no están involucrados. ¿Dónde se ve eso en otro escenario? Con las encuestas de los presidentes, por ejemplo. En Estados Unidos pasó eso con la elección de Trump. Las encuestadoras todas daban por ganadora Hillary Clinton. Y ganó fue Trump. ¿Por qué ganó Trump? ¿Qué pasó? Pues que mucha gente, a los entrevistadores que no conocían, por vergüenza social decían que iban a votar por Hillary Clinton, y mentiras, iban a votar era por Trump, pero les daba pena reconocerlo, imagínense. Entonces a eso le comenzaron a dar el nombre de voto oculto, imagínense. O sea que el margen de incertidumbre es mayor por la persona que es Trump. Entonces la gente le da socialmente vergüenza admitir que sí va a votar por él. Y cuando le hacen la encuesta dicen, no, por Hillary Clinton, no, yo votar por ese señor loco, no, imagínense. Y se han dado cuenta que eso no solo se aplica a Trump, sino a otros tipos de presidentes. Entonces, eso ha generado pues un debate a nivel de las encuestadoras y todo ese cuento, porque antes lo que las encuestas decían se cumplía, el vaticinio se daba, ya no. Espero que este año las elecciones no sean así. ¿Cuáles elecciones? ¿La de Donald Trump? Sí, ya que ahora en noviembre pierde con el favor de Dios. No se sabe, ahora sí que no se sabe, porque ya las encuestas están mandadas a recoger, o sea, tienen que reinventarse las encuestas. Tú no viste ese debate, ¿verdad? El montón de cosas, Yo sí lo vi, de desastres sí que lo vi. pasaron y Yo los sí lo vi. memes que hicieron. Y no Yo lo Will está you shut acabando. up, man? Me lo Will vi you en shut up, YouTube. man? Me Don't lo vi en ever YouTube. use the word smart with me. Sí. Y el tipo se enojó, le dijo, no le permito que hable así de mi hijo y tal. El tipo lo paró ahí, o sea, eso estuvo horrible. Eso parecía haber un debate de nuestros países latinoamericanos, o sea, ya el país de la panacea democrática se pasó al lado de la República Bananera, porque eso daba vergüenza ver ese debate. Yo me lo vi todito en YouTube, y en inglés, y muy no, terrible, terrible. Pero a lo que vamos es que las encuestadoras mismo están en ese proceso como de reinventarse, porque pues tratan un poquito de pronosticar los comportamientos sociales, y lo que se está demostrando es que el comportamiento social es totalmente impredecible, ¿ya? Porque el distanciamiento, o sea, la encuestadora cuando hace el sondeo, sin quererlo, cae en esto. Si te das cuenta, cae en esto, en la antropología clásica. Yo soy el encuestador y tú no me conoces a mí, y por teléfono te quiero preguntar qué opinas tú y por quién vas a votar. No se imaginan. Hay gente que sí le vale madres, como dicen, ¿no? Pues sí, dicen. Hay otra gente que no saben este señor quién es, si será verdad o no que es un encuestador. Yo no sé si me están grabando, yo no sé, ¿verdad? Entonces yo contesto lo que políticamente es correcto. Entonces digo, no, yo sí estoy de acuerdo con Hillary Clinton. Porque ese distanciamiento genera ese tipo de respuestas. Cuando tú entras a un lugar donde no te conocen, todas las respuestas que te van a dar van a ser de cajón. Porque los seres humanos somos así. Bueno, entonces este paradigma, ahora sí, empírico-inductivo, fíjense que el primero era deductivo, ¿no? Racionalista, deductivo. Este es empírico-inductivo. Ahora vamos a mirar por qué. Ambos nacieron en el mismo siglo, entre el 18 y el 19. Ambos son parte del proceso de conocimiento. Ambos tienen incluido el método científico. Y aquí viene la primera distinción. Hasta el momento, y ya ustedes saben que eso tiene un momento muy puntual, que es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Antes de la Segunda Guerra Mundial, las ciencias sociales no eran ciencias. Eran pseudociencias, ¿sí? Pero no eran reconocidas como aval de ciencia. Después de la Segunda Guerra, sí, por toda la debacle que hubo, y no hubo forma cuantitativa de poder explicar eso. Porque no hay forma. O sea, no puedes tú explicar eso. O sea, el horror no lo puedes explicar cuantitativamente con tablas y tal. Puedes contar los muertos, pero el nivel de maldad, ¿cómo lo cuentas? Y el nivel de crueldad, ¿cómo lo analizas cuantitativamente? ¿Cómo es que una población se dejó subyugar
y se dejó llevar mansamente a los hornos de cremación de los campos de concentración. O sea, es una forma de explicarlo cuantitativamente, solo cualitativamente. Entonces fue cuando se le dio la validez del estatus de investigación, porque además cumple con los parámetros del método científico y el rigor científico. Entonces, tiene todo el derecho a estar a la par con el racionalista deductivo. Entonces, ¿cuál es la primera distinción? Hombre, sí. Cuando estábamos en el anterior paradigma, la realidad es objetiva, externa, yo no me puedo involucrar con ella y de alguna manera yo la analizo por fuera de la misma realidad. Inclusive, yo no necesito la realidad. Eso es lo paradójico de ese esquema, de este tipo de paradigma. Yo soy Stephen Hawking y yo sufro una enfermedad mental que no me permite caminar. Y yo desde mi silla de ruedas, desde mi oficina en Princeton, yo puedo explicar cómo funciona el universo. Yo puedo explicar el Big Bang cuando se originó el universo. Yo puedo hacerlo todo desde mi silla de ruedas. No necesito a la realidad. Lo que hace la realidad es verificar lo que yo generé en mi teoría y en mi hipótesis numéricamente. ¿Sí se dan cuenta? En cambio, en el paradigma empírico inductivo, la realidad llamada realidad son los grupos de seres humanos. Yo no puedo hacer esa investigación de espaldas a los seres humanos. Aquí yo me tengo que volver hacia los seres humanos. Yo tengo que involucrarme en los seres humanos. Yo tengo que untarme, tengo que meterme, tengo que hacer trabajo de campo. No lo puedo hacer desde mi oficina. No lo puedo hacer desde el diván. Y en ese momento es cuando cambia el paradigma. Ya no puede ser desde la teoría hacia los sujetos. No. La base mía son los sujetos. Y después del estudio de los sujetos que yo genero la hipótesis. Esa es la distinción. Por eso no pueden ser las dos cosas. Ni lo uno, o estás en el deductivo o estás en el inductivo. Aquí ocurre lo mismo que como la almendra es el método científico, hay elementos comunes. Uno de los elementos comunes es que cuando tú estás estudiando los grupos de seres humanos, tú también seleccionas las variables en las cuales vas a estudiar ese fenómeno. ¿Desde qué punto de vista? Del tema que vas a escoger. Entonces, temas para los seres humanos hay un montón, desde la pedagogía, desde la psicología, desde la ética, desde donde tú quieras, ¿sí? La violencia, el crimen, los derechos humanos, o sea, temas de seres humanos, lo que hay. Tú escoges uno de esos temas, ¿sí? Una parte de la realidad. Igual que en el otro enfoque, en el otro paradigma, tú seleccionas las variables sobre las cuales vas a estudiar a esos seres humanos, ese tema de los seres humanos en particular. ¿Sí? Y por eso es que es inductiva. Yo estudio ese grupo, selecciono las variables y posterior a eso es que genero la hipótesis o teoría. Eso es inducción. También opera un sistema de análisis igualito que en el otro. Hasta ahí van parecidos. Hasta ahí van parecidos. Ahorita vienen las diferencias. ¿Está claro esto ahí? ¿Está claro esto aquí? Es fundamental que lo tengan claro. Yo no puedo hacer esta investigación metido en el diván de mi oficina. Tengo que ir allá. Llego allá y ¿qué voy a indagar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo llego aquí, igualito que en el otro paradigma, y yo quiero estudiar, por ejemplo, el impacto de la pandemia en el aprendizaje del idioma inglés. El impacto de la pandemia en el idioma inglés, en el aprendizaje del idioma inglés en 5º grado del colegio tal. Ajá, ¿y desde qué punto de vista lo vas a analizar? ¿Qué variables vas a tener en cuenta para poder analizar eso? Ese impacto de la pandemia en el aprendizaje del inglés de ese curso. Tengo que buscar las variables. Vuelvo a la pregunta que hice en la clase anterior. ¿De dónde saco esas variables? ¿Quién me contesta? Teórico. Sí, pero el marco teórico, recuerden, ojo, el marco teórico es una parte del informe donde yo profundizo en los términos y las teorías que utilicé. Pero ¿desde cuándo yo busco los teóricos? La revisión bibliográfica. Exacto. Ojo con eso, no se les olvide. Desde el momento en que yo selecciono las variables, tengo que hacer la consulta bibliográfica. Enseguida. Igualito que en el otro paradigma. Para yo poder avanzar. Porque si no, ¿sobre qué voy a hacer yo mi investigación, mi diagnóstico o mi posible propuesta de solución? Es decir, si yo problematizo para solucionar, porque tengo que generar la situación problema, la pregunta problema, y la respuesta a esa pregunta problema será mi investigación. Para poder yo saber el estado de ese paciente, yo tengo que seleccionar los síntomas, y los síntomas los voy a sacar de la revisión bibliográfica. Tengo que convertir ese impacto de la pandemia en el aprendizaje del inglés en variables.
Entonces tengo que diagnosticar el estado de los niveles de inglés de esos estudiantes. Antes y después de la pandemia. Para poder decir en qué estado, en qué impactó la pandemia. Para eso necesito saber qué variables voy a diagnosticar. Tengo que buscar los teóricos que me aporten el conocimiento de inglés. Ay, profe, es que el conocimiento de inglés usted lo puede sacar a partir de las competencias, habilidades de comunicación básicas, ¿no? El listening, el speaking, el writing. Ay, el speaking. Ajá, muy bien. ¿Y dónde sacaste eso? Ah, de tales teóricos. Ah, pero ¿y cómo diagnosticas el speaking, el writing? Dime, o sea, porque todavía está en el aire. Sí, me tiene que ser más específico. Entonces, variables tras variables tras variables. Es ahí donde se va distinguiendo el paradigma empírico inductivo. Tú estás buscando los elementos comunes de esos chicos a través de las variables que tú seleccionaste. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora vamos a mirar el sistema. Pero la concepción es esa. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar el sistema como vimos el inductivo, el deductivo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Pregunten. No se queden con las dudas porque el otro semestre lo tienen que aplicar. Y después no quiero ayayáis. Que usted no me dijo, usted no me explicó, yo nunca entendí. Además porque esto es pregunta del parcial. ¿Vamos bien? Bueno, sigo. Miren el esquema. ¿Sí ven? ¿Dónde está el marco teórico y dónde está la consulta bibliográfica en este esquema? ¿Dónde está? En esta lámina. ¿Dónde está la consulta bibliográfica y el marco teórico? ¿Quién me contesta? El cuadro. Teorías. Repítame que no te escuché. Literatura existente. Marco de referencia. Ok, pero visualmente ¿en dónde está? Ah, en el centro, profe. En el centro. Y fíjate tú las flechitas. ¿Cuál es la primera flechita donde apunta? ¿Cuál fase? ¿Desde cuál fase empiezan las flechitas a salir? En planteamiento de problema. En planteamiento del problema. Fíjense usted, si se da cuenta. Aquí todavía más riguroso que en el deductivo. Aquí tú, desde que vas a hacer el planteamiento del problema, tienes que hacer la consulta bibliográfica. Enseguida. Y durante todo el proceso, Profe, tú estás monitoreando eso. Dime. una pregunta, o sea, ahora que usted se refiere a eso, al momento de plantear el problema, no entiendo, o sea, yo planteo el problema en base a la consulta bibliográfica. Sí. Ahora te voy a explicar por qué. Muy buena pregunta. Estas son las preguntas que yo quiero que me hagan. Tengan esa claridad. Ponle cuidado. Voy a dejar de contar aquí. Porque aquí en esto se han estrellado varios compañeros de los otros semestres y quiero que les quede claro a ustedes. Entonces yo aquí tengo a mi población. Voy a ponerlo acá. Entonces la población, ¿no? La población de por sí, ¿qué me brinda a mí? La población a mí me brinda dos cosas. Primero, el nivel de profundización. Profundización. ¿Qué significa eso? No es lo mismo indagar sobre los procesos formativos, ¿sí? Pedagógicos de un estudiante de 11 grado que un niño de cuarto o que un niño de preescolar. ¿O es lo mismo? ¿Será lo mismo? Claro que no. Claro que no. Inmediatamente la población a mí me permite saber hasta dónde puedo llegar con la investigación. Lo segundo que me permite realizar con la población es la muestra. ¿La muestra qué implica? Edad, género, ubicación. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Porque yo estoy empezando por la población. Porque estoy empezando por ahí. Pues ese no es como el contexto.
Sí, sí, es el contexto, pero ¿por qué yo empecé por aquí y no empecé por la teoría? Porque eso influye lo que es el tema Porque del contexto. influye porque nosotros estamos realizando una investigación cualitativa. El paradigma es inductivo, es empírico inductivo. Yo tengo que empezar por la población sí o sí. ¿Sí me entendiste? Es que hay que empezar por la población, si no, no hay investigación. Porque este paradigma exige que tú primero tienes que saber dónde la vas a hacer, con quién la vas a hacer. Entonces no es lo mismo hacer una investigación para una escuelita rural, pequeñita, oficial, por allá en una vereda, hacer la investigación en el colegio Marymount o en un colegio X o Y, estrato 12, en la autopista, en la ciudad. ¿Sí se dan cuenta? La población afecta la investigación, el entorno de la investigación. Afectará la edad, el género, la ubicación, el entorno, todo eso. La población misma me genera eso, de una. Y me generará el nivel de profundización a la que yo puedo llegar con esa investigación. Una vez ya yo tengo la población, ¿sí? De esa población yo genero el tema. ¿Qué voy a investigar en ese? Vamos a ponerlo aquí. De esa población, ¿qué deseo conocer? ¿Sí? ¿Eso de dónde sale? Normalmente hay dos maneras de hacer eso. Hay dos maneras. Una, de la percepción. ¿Cómo así de la percepción, profe? Lo que tú vivencias, lo que tú estás percibiendo. La otra es a través de una propuesta. ¿Qué significa eso? Que si yo teniendo la población, quiero averiguar el estado de un proceso. Por ejemplo, el estado de la afectación de la pandemia en el aprendizaje del inglés de ese grupo poblacional. Yo estoy proponiendo el tema. Otra es que yo estoy con los chicos y estoy viviendo con ellos, percibiendo con ellos que tienen dificultades en un área. No están, por ejemplo, en el inglés. Entonces están teniendo dificultades con el inglés. Y yo creo que es por la pandemia y por el hecho de que se utiliza la mediación tecnológica. Yo creo eso, veo eso, percibo eso, pero yo no lo puedo afirmar. ¿Sí se dan cuenta? Yo estoy en una población y yo elijo un tema. Ese tema lo puedo sacar por percepción o lo puedo sacar como propuesta. Quiero proponer este tema, ¿ya? O quiero proponer la mediación tecnológica para mejorar los procesos de comprensión lectora de la población. ¿Sí ven? Entonces yo puedo proponerlo o sacarlo de la vivencia, ¿sí? O de lo que me digan los profesores, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que hacer yo aquí? Después de que hago esto. Y si ustedes se dan cuenta en la diapositiva está. De aquí surge, para relacionarlo con la diapositiva, de aquí surge la idea. Es esta parte es la idea, es lo que la diapositiva llama la idea, o sea, hacia dónde quiero orientar mi investigación. ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿qué quiero hacer con esa población? Ya sea por propuesta o por percepción. Bueno, listo. Una vez que ya tengo eso, de ese tema, yo le pongo, o sea, yo identifico el tema. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Que yo te pueda preguntar a ti, bueno, ¿de qué quieres investigar? ¿Ya? Entonces tú me dices, no, profe, comprensión lectora. Ah, comprensión lectora. No, yo quiero investigar sobre mediaciones tecnológicas o el impacto de la pandemia o el nivel de inglés o la competencia oral de los estudiantes. Y así, todos los temas que tú quieras realizar. Ese tema, para que una investigación se dé, tú lo tienes que convertir en un problema de investigación. ¿Por qué, profe, tengo que problematizarlo? Porque tú no puedes solucionar lo que no esté dañado. ¿Sí me entiendes? Tú no me puedes arreglar lo que no esté defectuoso. O sea, tiene que haber un problema cuya solución sea tu propuesta de investigación. Entonces, el tema puede ser común. Por ejemplo, dos grupos tienen el mismo tema, comprensión lectora. ¿Cuál va a ser la diferencia? El enfoque, o sea, la manera en que ellos planteen la solución. Un grupo lo puede plantear desde el punto de vista de la teoría del scaffolding, por decir algo. El otro lo puede solucionar mediante el sistema, qué sé yo, tal cosa. No sé.
la manera como solucionen ese problema va a ser distinta. Serán dos investigaciones diferentes. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, para yo hallar el problema, yo tengo que hacer el diagnóstico. ¿Ya? Es decir, caracterizar. ¿Sí? Es decir, esto es lo que se llama, y eso lo venimos haciendo, lo venimos viendo desde el paradigma anterior. Tú llegas y lo analizas. O sea, descomponer en variables. ¿Sí? Para yo poder problematizar, o sea, llegar al planteamiento del problema, yo tengo que descomponer en variables el tema que voy a dar. Si el tema mío es comprensión lectora, ¿cuáles van a ser las variables sobre las cuales yo voy a caracterizar en la comprensión lectora? Para poder sacar eso necesito la consulta bibliográfica. ¿Sí ves? Bueno, vamos a hacerlo todavía más gráfico para que lo tengan. Todo esto sale de la consulta bibliográfica. ¿Está claro? ¿Sí están entendiendo o no? Porque yo no me puedo inventar esas variables. No lo puedo. ¿Cómo la voy a inventar? ¿Acaso yo soy lingüista o qué? No, nada. Hay gente que ha estudiado ese tema antes de mí. Por lo tanto, yo me baso en lo que ellos identificaron. Yo lo que hago es que cruzo las investigaciones, los resultados y los términos de los investigadores y selecciono cuáles voy a utilizar para esta población. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta por qué desde el planteamiento del problema ya está la consulta bibliográfica, porque para generar el planteamiento del problema, yo tengo que caracterizar, descomponer en variables ese tema, el que sea. Y la posible solución, porque problematizar es que vas a generar, la solución va a ser ¿qué? Mejorar esas variables que encuentres defectuosas. Por eso es que lo recomendable es que ese primer diagnóstico de esas variables sea cuantitativo para de una vez tú apuntarle a los indicadores que estén más bajos. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta acá. Profe, yo no entiendo algo. O sea, Diga. bueno, sí, quizás sí entiendo, pero por lo menos aquí en lo que estamos dando, apenas yo identifico el tema, enseguida voy a realizar la consulta bibliográfica. O Sí. primero tengo que hacer el diagnóstico. Es que para hacer, ¿qué vas a diagnosticar? Yo quiero diagnosticar el coronavirus en ese curso. Vamos a poner ejemplo con el coronavirus. Yo quiero diagnosticar el coronavirus en ese curso. ¿Cómo voy a diagnosticar el coronavirus? ¿A través de qué? ¿Cómo sé yo que tú tienes coronavirus? Tengo que hacer el test. No, olvídate del test. ¿Qué tengo que hacer primero? Voy corriendo a hacerme el test porque Mirar tú quieres los síntomas. mirar Averiguar los síntomas. los síntomas de una persona con coronavirus. Exacto. ¿Y de dónde saco yo esos síntomas? ¿Me los invento yo? Ah, ok. ¿Ya lo entendiste? Ya entendí. Claro. Entonces uno consulta cuáles son los síntomas de los científicos, de los médicos del coronavirus. Entonces te sale tos, fiebre, dolor en el cuerpo, sensación tal cosa, problemas para respirar, el gusto y el olfato se afectan. Entonces yo traslado eso al diagnóstico. Entonces yo voy y lo aplico. Entonces vamos a diagnosticar en este grupo, en este curso, cómo está el coronavirus, a través de qué? De los síntomas. Entonces, esos síntomas son las variables. Esos síntomas los saqué, no me los inventé yo, los saqué de los teóricos y los aplico en el diagnóstico. Ahora sí lo convierto en una propuesta de solución, porque ahora sí yo tengo unos datos que me van a decir cómo está la cantidad, cuántos estudiantes tienen tos, cuántos estudiantes tienen dolor en el cuerpo, cuántos estudiantes tienen fiebre, cuántos estudiantes
Entonces el tanto por ciento tienen fiebre, el tanto por ciento tienen la tos así, el tanto por ciento el olfato y el gusto así. Por lo tanto, ya ahora sí yo puedo afirmar categóricamente que hay un problema en ese curso. En este caso, que hay estudiantes enfermos. Porque miren los resultados que me dieron las variables estas, miren, estos elementos. Entonces mi propuesta de solución es ¿cuál? Voy a curarlos. Entonces, ¿los voy a curar cómo? Con los indicadores más bajos. Entonces, los que tienen fiebre, quitarle la fiebre. Los que tienen dolor en el cuerpo, el dolor en el cuerpo. Los que tienen tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Obviamente en medicina no se hace así, ¿no? Obviamente no, ¿no? Porque es un virus y tal. Pero la idea es esa. Si yo tengo las variables de la comprensión lectora y los caracterizo en el diagnóstico y me salen bajos, mi propuesta de solución será subir esos indicadores para que al final del proceso yo vuelva a hacer el diagnóstico y ahora sí los indicadores deben salir altos. Porque ya yo apliqué mi propuesta y deben verse los resultados. ¿Sí entendiste o te enredé más? No, profe, ahora sí ya. Entonces, eso es algo que a los estudiantes les cuesta entender. Creen que la búsqueda bibliográfica es por allá en el marco teórico. No, tú lo que haces en el marco teórico es profundizar estos teóricos que tú estás escogiendo de primera mano en el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque yo tengo que convertir esto en variables para poder entenderlo. O sea, tengo que traducirlo a variables. Si tú me dices comprensión lectora, digo, bueno, ¿y qué vas a diagnosticarles? No es que están mal, profe, en comprensión lectora. ¿Y de dónde estás sacando tú eso? No, porque, o sea, ¿qué resultados tienes tú donde me estés afirmando eso? No, es lo que yo percibo, lo que yo veo. No, pero es que acuérdate que la percepción no vale aquí. Tú puedes ver un problema y de pronto el otro profesor no ve problema. Entonces, esto no es lo que yo creo. Demuéstramelo. Ah, bueno, se lo voy a demostrar. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se lo vas a demostrar? Hombre, tú vas a hacer una valoración de cómo está la comprensión lectora. Ajá, ¿y a través de qué? ¿Sí ves tú? Tienes que ponerles una prueba, un test de alguna manera. Entonces, ¿qué puntos vas a detectar en ese test? Ay, viste, las variables vuelves a lo mismo. ¿Te las vas a inventar? Nada, tengo que sacarlas de los teóricos. Eso es lo que yo voy a aplicar en mi diagnóstico. Eso es a lo que yo voy a apuntar en mi propuesta. Eso es lo que yo debo mejorar. Por decir algo, tengo un grupo que va a aplicar un podcast, o sea, van a crear un podcast que es de audio, ¿no? Para mejorar las competencias orales de los estudiantes. Entonces ellos te están diagnosticando cuáles son las características de las competencias orales en inglés para poderlas detectar en ese grupo. Entonces, si por ejemplo, uno de los teóricos de ellos diga que la comunicación oral, la competencia oral, se da, por ejemplo, en la entonación, en la pronunciación, ¿sí? Entonces ellos utilizan el instrumento para medir el nivel de entonación, el nivel de pronunciación, y encuentran que eso está bajo, o sea, que pronuncian mal, que entonan mal, ¿ya? Entonces, el contenido del podcast tiene que estar orientado a procesos que le generen a ellos pronunciación, que se enfoquen en pronunciar, que se enfoquen en entonar, porque esos fueron los indicadores que encontraron bajos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Si ellos me hacen un podcast que no apunte a eso que detectaron, entonces están, como dice el dicho, miando fuera del tiesto, porque no le están apuntando a los indicadores que encontraron. Entonces, si tú en tus indicadores encontraste esto bajo, a eso le tienes que apuntar la solución. ¿Está claro ahí? ¿Sí? ¿Sigo? Por eso es que tú puedes o vivenciar un problema o plantearlo. Tú puedes plantear un tema y lo que haces es que detectas ese tema en ese grupo. ¿Ya? O tú puedes, sobre la vivencia, plantear el tema. Lo que tú percibes, ¿no? Y lo que haces es que después lo verificas, lo corroboras a través de un diagnóstico para empezar. Pero si tú no tienes diagnosticado los síntomas, si tú no lo problematizas, no lo conviertes en planteamiento de un problema, entonces pues no hace falta que investigues, ¿no? Porque no hay problema. ¿Sigo? ¿Ya está claro ahí? Sí, profe, súper claro. Bien. Si tienen dudas, me van preguntando insofacto y yo les voy contestando para que lo tengan claro, para que no tengan problema el otro semestre. Que eso sea como un jaboncito. Bueno, entonces, como ya hemos visto acá, desde el planteamiento del problema, yo necesito la consulta bibliográfica para orientar mis variables, orientar mi investigación, ¿sí? Esto implica también que de alguna manera yo me estoy casando con ciertos investigadores, ¿sí? Unas líneas de investigación a las cuales ellos están montados. Como yo los estoy escogiendo, pues yo de alguna manera estoy también
adoptando esa postura de ellos, ¿sí? ¿Dónde justifico yo que los tomé a ellos y a los demás los descarté? En la justificación del problema, de la justificación del trabajo de investigación. Ahí es donde yo voy a justificar por qué tomé esas variables, por qué utilicé esos investigadores y no otros, en qué me aportan ellos a la investigación, ¿sí? Después viene la inmersión en el campo, que aquí dice que es inicial, pero esto es simultáneo. O sea, si yo estoy en el campo, y del campo saco la idea y el planteamiento del problema. O sea, aquí están como en la misma, si se dan cuenta, están en la misma, en el mismo rango, pero yo colocaría este de primero, porque es que este es el primero que se hace. Bueno, listo. Ahora viene la concepción del diseño. Si ven, si esto no lo tengo, no saco lo demás. Entonces ya con base en el diagnóstico, con base en la población que tengo, en los teóricos y las variables que seleccioné, ahora sí ya yo puedo con esos resultados del diagnóstico concebir el diseño, hacia dónde va a apuntar mi propuesta de investigación, a través de qué herramienta, a través de qué estrategia voy a arreglar eso, voy a subir esos niveles. Defino la muestra, que ya lo saco con la población, como les dije, o sea, ya enseguida sale la muestra, y empieza mi propuesta de investigación. Aquí miren la diferencia con el otro sistema. Yo estoy irradiado, surgido de los teóricos, las estrategias que yo voy a aplicar para mejorar esos índices. Y no se me pueden salir del esquema de esos teóricos. Yo no puedo salir con metodologías de otros científicos que yo no utilicé aquí, que yo no lo planteé desde el principio en el planteamiento del problema. Porque entonces, ¿en qué momento entraron ahí? Tú no lo puedes sacar así de la nada. Tienes que hacerle una inversión y meterlo acá, hacerlo parte del planteamiento del problema, ¿sí? Entonces yo voy recogiendo los datos. ¿En qué significa esto? Analizar y recoger los datos. Que yo voy aplicando mi propuesta de solución y voy monitoreando si me funcionan o no. Entonces, si yo estoy aplicando un podcast para mejorarles a ellos la entonación, la pronunciación, y yo veo que no, entonces ¿yo qué hago? ¿Sigo con la investigación? No, yo ajusto. Y si yo me doy cuenta que me hace falta el aporte de otro teórico, pues lo meto también, lo incorporo al trabajo, lo incorporo al planteamiento del problema, ajusto las estrategias y vuelvo y la aplico. ¿Hasta que me comience a mostrar que están mejorando? Esto no lo permite el otro esquema, que es riguroso, rígido. Yo no me puedo devolver en el inductivo. En el inductivo sí me puedo devolver. En el cuantitativo yo no me puedo devolver. Como hacer una vacuna. Yo no puedo ir en la mitad de la investigación. Hombre, la vacuna no está sirviendo. Antes, hasta que llegó la investigación. No, ya yo tengo que llegar hasta el final de la investigación y concluir que no funcionó. Y decir por qué no funcionó. Y empezar una investigación nueva. Y ahí se pudieron gastar años, plata, tiempo, lo que tú quieras. Porque así es el esquema cuantitativo. En el cualitativo yo sí voy ajustando. Voy verificando. Me doy cuenta si funciona o no lo que estoy planteando. Y si no funciona, lo ajusto hasta que me dé. ¿Sí? Y ahora sí interpreto los resultados. Miren la diferencia. En el cuantitativo, yo lo que hago es que lo que me dan los números es lo que yo plasmo. Aquí no me basta decir que los estudiantes en pronunciación, solamente el 20% pronuncian de manera correcta, por decir algo. Que si fuera la escala que pusiste, por decir algo, que pronuncian de manera correcta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que pronuncien mal? ¿A qué acarrea eso? ¿Qué perjuicio les significa para ellos pronunciar mal en inglés? ¿Sí ven? Es ir más allá del número. No solamente es decir cuánto, sino también decir cuál es el problema con eso. Es la parte cualitativa. El qué, el por qué, qué significa eso. Al final, cuando tú elaboras el reporte, aquí en la fase 9 dice acá, cuando elaboras el reporte, todo este caminar, este trasegar, de la 1 a la 7, es para que tú finalmente en el reporte plasmes tus experiencias, tu interpretación de lo que significaron esas variables en los estudiantes. En que sí hubo una mejoría, en que sí hubo un aporte a la pedagogía, en que sí hubo un aporte para la mejora de la calidad de vida de esos estudiantes, bla, 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 bla. E inclusive preguntas que quedan en el aire o posibles temas para futuras investigaciones. ¿Preguntas hasta acá? Pregunten. Bueno, esto ya son las características, ¿no? De la
la investigación de este tipo cualitativo, ¿no? Entonces es inductiva, porque pues parte de los sujetos hacia la teoría, es holística porque tiene en cuenta todas las dimensiones del ser, es abierta, es humanista, es naturalista, ¿sí? Como es inductiva, pues entonces se arranca con el sujeto y se termina en la teoría, ¿sí? Media la recolección de los datos, o sea, lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿sí? La base de este tipo de investigaciones, ¿sí? Que es cualitativa, se da en entender el ser humano como un fenómeno, ¿sí? Tú puedes plantear una investigación por etapas, ¿no? Y entonces en una primera etapa, tú generas el diagnóstico para indicar cómo están los estados de esos estudiantes y dejarlo hasta ahí, ¿sí? Tú puedes dejarlo hasta ahí, describir el estado de los estudiantes. O tú puedes dar un paso más y proponer una alternativa de solución a esa problemática que ya detectaste, ¿sí? Cuando tú haces eso, ya estás entrando en el terreno del paradigma sociocrítico, ¿sí? ¿Alguien recuerda en qué consiste el paradigma sociocrítico? Ya para terminar. Bueno, esto lo vamos a ver en la otra clase. Esto lo vamos a ver en la otra clase. Tiene que ver con lo que les estoy diciendo, ¿no? De la propuesta de solución, la aplicación, ¿ya? Los fundamentos teóricos de la investigación cualitativa. Repíteme. Entonces, ¿cuáles serían los fundamentos teóricos de la investigación cualitativa? Los fundamentos teóricos de la investigación cualitativa. El paradigma que te acabo de decir. El inductivo. El empírico inductivo. Es que yo parto de los sujetos para entender los sujetos cómo interactúan y visibilizar las características, los elementos que los afectan. Entonces yo puedo hacer una investigación sociológica, psicológica, etnográfica, descriptiva, o dar un paso más y buscar una alternativa de solución. Y ahí entra el paradigma sociocrítico. En el paradigma sociocrítico, los sujetos junto con el investigador buscan trascender esa situación problema. Y tiene una serie de fases, ¿sí? Sistemática. Y al final lo que hay es una transformación, una mejora de esa situación. Yo no solo me quedo con la reflexión fenomenológica, sino que yo hago una reflexión crítica de superación, de transformación de esa realidad. Es la que llamamos investigación-acción. Es esta, investigación-acción. Entonces yo puedo hacer una investigación cualitativa y yo puedo hacer una investigación descriptiva, etnográfica, sociológica, psicológica, y de ahí puedo hacer una investigación-acción. Las investigaciones que desarrolla la universidad son de investigación-acción, de intervención y de mejora. Por eso que están viendo conmigo esos tres paradigmas: el cuantitativo, el cualitativo y el sociocrítico. ¿En qué consisten las fases? Pues se parecen a las del cualitativo porque la base es la misma: observación, después viene el diagnóstico, el diseño de la posible solución, la estrategia de solución, la aplicación de esa estrategia, y después viene la medición del impacto, si mejoró o no. Obviamente tiene que mejorar, porque si no, entonces, ¿qué hiciste? ¿Ya? Por favor, ¿alguien me puede leer esta lámina? Ya, ahora sí, para terminar. Profe, no se ve nada. No se ve nada, la ves muy pequeñita. ¿Y así? Ahora sí, profe. Ajá. ¿Quién la lee, por favor? Paradigma sociocrítico. Ajá, se basa en la realidad social encontrada. O sea, igual que es cualitativa. Puede ser. Ajá, sigue. Puede ser descriptiva, explicativa o de transformación. Énfasis en el trabajo de campo, inmersión en la población estudiada, recolección rigurosa de los datos, uso de técnicas e instrumentos cualitativos como diarios de campo, observación participante y entrevista estructurada,
Ok. Estos instrumentos y técnicas son de la etnografía, de la sociología y de la psicología, ¿sí ven? Que les dije yo al principio que había dos pilares, el del paradigma empírico-inductivo y el de las técnicas e instrumentos de la etnografía, la sociología y demás. Son estos. Ahora, ¿en qué consiste la observación participante en la entrevista estructurada? Que tanto mis preguntas como los instrumentos que yo les aplique a los sujetos van a estar orientados, sin que ellos lo sepan, a detectar y mejorar esas variables que yo seleccioné. O sea, yo no voy a hacer preguntas al aire o abiertas que no me signifiquen una respuesta guiada a los sujetos. Yo no le puedo decir algo como, ¿qué opinas de tu nivel de inglés? No, yo tengo que apuntarle unas opciones que me permitan identificar el estado del inglés de esos estudiantes. Entonces son guiadas, ¿ya? Son entrevistas orientadas, con preguntas orientadas. Por eso es que yo desde el principio tengo que saber hacia qué voy a apuntar. Y los grupos focales que se dan por la selección de la muestra, ¿sí? Se puede escoger estudiantes o las mismas preguntas de los estudiantes dárselas a los docentes y dárselas de pronto a los padres de familia y hago una triangulación, algo así. O sea, yo escojo los grupos focales a los cuales aplicarles los instrumentos. Preguntas hasta acá. Hasta acá es el parcial. Terminamos el tema, ¿no? Bien, mi perro opinando. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo clarito, claro? Claro. ¿Tienen clase después de mí? No, profe. Bueno, entonces vamos a pasar la lista para que sean libres. Libres para hacer tareas y parciales. Y prácticas. Y prácticas. Esta es la ventaja que tengo, que no tuve con los otros semestres, porque los otros semestres ya venían de un proceso previo, ¿sí? Y es poder dar estas indicaciones que después les van a ser muy útiles cuando hagan la aplicación. Bien, Altamar. Presente. Eso. Y participativa, diga. Barrios. Beleño. Blanco. Presente, profe. ¿Presente quién? ¿Blanco? Blanco, sí, Señor Gina. Blanco. Okay, listo. Cárdenas. Carrillo. Presente, profesor. Castel. Castel. Nada. Castro Luis. Presente, profe. Gairet. Cañarete. Presente. Presente. Ok. Cervantes. Presente, profe, aquí estoy. ¿Desde que te pudiste conectar desde el principio? ¿O Sí, algo? desde el principio, profe, desde las 4. Y Okay. la suerte me iba, escuché toda la clase. Bueno, menos mal porque ahí ya concreté el tema, enlacé con el tema todo. Sí, ya hoy me puse al día en todo. Gracias, Polina, no, a ustedes. Polina. Presente. Dulce. Presente, profe. Dulce, muy bien. Melaris Escudero. Fernández. Presente, profe Profe, Escudero. está teniendo problemas con el internet. Ok, listo, ya lo arreglé. García Ronald, ahí estaba. Presente y participativo. Brigitte. Presente. Abajo, Brigitte, no te sentí, no me saludaste al entrar. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Tengo mucho frío, profe. Con minga y todo por ahí cerca, ¿no? Con minga indígena y todo. Hernández. Imagínate. Junco. Presente, profe. Martínez Valentina. Martínez Laura. Profe, está sin internet. Ah, caramba. Voy a marcar aquí enseguida. Bueno, marqué donde no era.
Mendoza. Presente. Ah, no, sí le marqué dónde era. Una pregunta, ¿Martínez Valentina vino? ¿Sí me contestó? Creo que Ella no. escribió en el chat de WhatsApp que hace 10 minutos que se quedó sin internet. Y Beleños también escribió lo mismo. Beleño también. No, vamos a poner enseguida Beleño internet. Y viendo acá también escribió Mario Hernández. Hernández, ok, listo. De uno. Ambos, todos sin internet. Bueno, vamos por Martínez Mendoza. Merizalde. Me da el ojo acá. Mesa. Moreno, Ana. Aquí estoy, profe. Aquí estoy. Presente, Moreno. Moreno, Prieto. Presente. Moreno, Faidit. Presente, profe. Ah, eso bien, los dos morenos están. Moreno, Múnera. Presente. Ortiz. Presente, profe. Peña. Presente. Quintanilla. Listo, Quintanilla. Presente. Peña, que me le ha pasado que estuvo ausente en varias sesiones. Peña. Ángel David. Dijo presente, ¿ah? Pero no lo veo más. San Juanelo. Presente. Sánchez, yo sé que está. Sierra. Presente, profe. Stephens. Stephens, nada. Basalo. Presente. ¿Y Villarreal estará? Nada. Bueno, chicos, no es más. Repasen el temario. La diapositiva está colocada en el EVA. Revisen el video, los dos últimos videos. Ahí está el tema explicado y requete explicado. Lo más importante es que tengan claridad de esto cuando llegue la hora de la aplicación, que es lo que me interesa a mí, que tengan claro el tema para cuando lo apliquen en el otro semestre. ¿De acuerdo? Yo sé que les va a ir bien, ustedes son un buen grupo. Les deseo un feliz resto de tarde. Voy a dejar de grabar acá. Que descansen y pasen buena tarde. Listo, profe, igual, descanse, Dios lo bendiga. Igualmente.